Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer en este ejercicio es ver un ejemplo para ver cómo uno determina si un conjunto es LI o LD. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un conjunto de vectores, por ejemplo, -1, 2, 0, 3, -1, 0, y el vector 1, 1, 1. Esto es un subconjunto de R3, ¿no es cierto? Entonces, para ver, la pregunta es si beta es LI, linealmente independiente, o linealmente dependiente. ¿Ok? Le voy a sacar una foto al conjunto en caso de que me borre de que de nuevo me borre la pizarra, tener el conjunto guardado. Ya, listo, lo tengo. Bien, entonces, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es una combinación lineal de estos vectores, o sea, tomar un escalar alfa sub 1 por el vector 1, 2, 0, más otro escalar alfa sub 2 por el vector 3, menos 1, 0, más un escalar alfa sub 3 por el vector 1, 1, 1, o sea, tomamos cada uno de estos vectores y lo multiplicamos por un escalar, y esto tiene que ser igual al vector nulo. ¿A qué vector nulo? Al vector nulo del conjunto donde estamos trabajando, que estamos trabajando con R3, por lo tanto es el vector nulo de R3. Desarrollamos esto, es decir, vamos a multiplicar el escalar por cada uno de los componentes del vector, nos queda menos alfa 1, 2 alfa sub 1, 0, que sería el primer vector, después alfa sub 2 por este otro, que es 3 alfa sub 2, menos alfa sub 2, 0, más alfa sub 3 por 1, 1, que sería alfa sub 3, alfa sub 3, alfa sub 3, igual al vector nulo. Y aquí vamos a sumar vectores en R3. ¿Cómo se suman vectores en R3? Tomamos la primera componente de uno, la sumamos con la primera componente del otro y la primera componente del tercero. Entonces nos va a quedar menos alfa 1 más 3 alfa 2 más alfa 3, segunda componente es 2 alfa 2, perdón, ahí no es 3, porque es menos alfa 1, así bien digo, más 3 alfa 2, más alfa 3. En la segunda componente es 2 alfa 1, menos alfa 2, más alfa 3, ¿se fijan? La segunda componente, la primera componente es un 0, más otro 0, más alfa 3, por lo tanto la tercera componente es solo alfa 3. Y este vector tiene que ser igual al vector nulo. Si ustedes observan acá, tenemos un vector en R3 igual a otro vector en R3. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un vector es igual a otro vector, cuando componente a componente son iguales, o sea, vamos a tener que menos alfa 1 más 3 alfa 2 tiene que ser igual a 0, que es la primera componente de acá. Después la segunda componente, que es 2 alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3, tiene que ser igual a 0. Y la tercera componente igual a la tercera componente, o sea, alfa 3 igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces, este sistema que está acá, lo tenemos que resolver. Las incógnitas son el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Entonces, por ejemplo, para resolverlo, podemos despejar de la tercera ecuación el escalar alfa sub 3. ¿De acuerdo? Teniendo alfa sub 3, ya hemos ocupado la tercera ecuación. Vamos a ocupar ahora la segunda ecuación. Entonces de acá vamos a tener que 2 alfa sub 1 menos alfa sub 2 más alfa sub 3, que ya sabemos de acá que vale 0, igual a 0. De donde si ustedes se fijan nos va a quedar que alfa sub 2 va a ser igual a 2 alfa sub 1. Despejamos alfa sub 2 en función de alfa sub 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Y ahora nos falta por ocupar la tercera ecuación, que la vamos a ocupar ahora. ¿Qué dice la tercera ecuación? Menos alfa sub 1 más 3 alfa sub 2. ¿Pero qué cosa es alfa sub 2?
ya vimos que es 2 alfa sub 1, y esto es igual a 0. Entonces nos queda menos alfa 1 más 6 alfa sub 1 igual a 0. O sea que 5 alfa sub 1 vale 0, de donde necesariamente el 5 pasa dividiendo al 0, nos queda 0 partido por 5, eso es 0, por lo tanto alfa sub 1 vale 0. Tenemos el alfa 3, tenemos el alfa 1, y nos falta el alfa 2, pero de acá, reemplazando este alfa sub 1 que ya sabemos que vale 0, nos va a quedar que alfa 2 es 2 por 0, y 2 por 0 es 0. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Como el alfa sub 1 vale 0, el alfa sub 2 vale 0 y el alfa sub 3 vale 0, cuando todos los escalares que aparecen en el sistema son 0, implica automáticamente que el conjunto beta, que es el conjunto que nosotros estábamos analizando, es linealmente independiente. ¿Se entendió el ejercicio? A ver, échenle un vistazo antes de borrarlo para que me confirmen que se comprendió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Ahora vamos a hacer uno, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que va a pasar algo diferente. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer uno más. Y mientras hacemos ese, bueno, no es necesario que pase lista todavía, un ratito más. Ya. Voy a borrar. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio donde ahora los vectores no van a ser NU+, sino que van a ser matrices. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo 2. Ya. Ejemplo 2. Vamos a considerar el conjunto, las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales, con la suma y la ponderación usuales. Vamos a considerar este espacio vectorial. ¿Ya? Entonces vamos a definir el conjunto beta, conjunto formado por las matrices 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 2, 3, y la matriz 0, menos 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Entonces la misma pregunta. ¿Beta es linealmente independiente o linealmente dependiente? ¿Qué tenemos que hacer de nuevo para determinar si es LI o LD? Hacer una combinación lineal de los vectores que viven en este conjunto. O sea, vamos a tomar un escalar alfa sub 1 por el primer vector, que en este caso es una matriz, más alfa sub 2 por el otro vector, que es otra matriz, más un alfa sub 3 por el tercer vector, que en este caso es esta matriz. Y esta combinación lineal tiene que ser igual siempre al vector nulo del conjunto donde estamos trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? El escalar por cada una de las matrices, y después vamos a sumar. Nos va a quedar acá alfa sub 1, 0, 0, alfa sub 1, ¿sí? Más alfa sub 2 por cada uno de lo que aparece acá, alfa sub 2 por 0, 0. Alfa sub 2 por menos 1, menos alfa sub 2. Alfa sub 2 por 2, 2 alfa sub 2, alfa sub 2 por 3, 3 alfa sub 2, más. Y acá alfa sub 3 por cada uno de estos. Alfa sub 3 por 0 nos queda 0. Alfa sub 3 por menos 2 nos queda menos 2 alfa sub 3. Alfa sub 3 por 4. Alfa sub 3 por 6.
y esto igual a esta matriz nula que no le hacemos nada, la dejamos tal cual. ¿Ya? Y ahora, recordamos, suma de matrices es componente a componente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar alfa sub 1 más 0 más 0. O sea, nos queda aquí alfa sub 1. 0 menos alfa sub 2 menos 2 alfa sub 3. Menos alfa sub 2 menos 2 alfa sub 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? 0 más 2 alfa sub 2 más 4 alfa sub 3. O sea, 2 alfa sub 2 más 4 alfa sub 3. Alfa sub 1 más 3 alfa sub 2 más 6 alfa sub 3. ¿De acuerdo? ¿Estamos ok? ¿Ya? Y esto debe ser igual a la matriz nula. La voy a escribir por acá abajito. ¿Ya? Y de nuevo, cuando una matriz es igual a otra matriz, cuando componente a componente son iguales, o sea, la componente que está acá, en este lugar, es igual a 0, esto es igual a 0, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Por lo tanto, se va a generar el siguiente sistema de ecuaciones. Voy a borrar esta partecita que está acá. Acuérdense que el objetivo es encontrar los escalares, ¿ok? Y a partir de ahí, tomar decisiones. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a tener. Luego, entonces, nos va a quedar el siguiente sistema. Alfa 1 igual a 0. Menos alfa 2 menos 2 alfa 3 igual a 0, ¿cierto? Este igual a este 0. 2 alfa 2 más 4 alfa 3 igual a 0. Después este, alfa 1 más 3 alfa 2 más 6 alfa 3 igual a 0. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones que resolver. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Vamos a despejar los respectivos escalares. ¿Ok? Ya. De la primera, claramente tenemos que el alfa sub 1 vale 0, ¿no es cierto? Ocupamos la primera ecuación. Ese alfa sub 1, si ustedes se fijan, no lo podemos despejar aquí abajo, en la cuarta ecuación. Entonces vamos a tener alfa sub 1, que es 0, más 3 alfa sub 2, más 6 alfa sub 3, igual a 0. De donde podríamos despejar, por ejemplo, el alfa sub 2 en función de alfa sub 3. Entonces nos va a quedar por acá arriba que alfa sub 2 va a ser igual a menos 6 partido por 3 alfa sub 3, o sea que alfa sub 2 va a ser igual a menos 2 alfa sub 3. Tenemos alfa sub 2 en función de alfa sub 3. ¿Ok? Ya. Hemos ocupado la primera y la segunda. Ahora vamos a ocupar, la primera y la última ecuación. Ahora vamos a ocupar la segunda. Entonces, reemplazando poniéndole esta es 1, esta ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Reemplazamos en la segunda ecuación, nos dice menos alfa sub 2 menos 2 alfa sub 3 igual a 0. Alfa sub 2 es 2 alfa sub 3, ¿cierto? Perdón,
menos 2 alfa sub 3, menos 2 alfa sub 3 igual a 0. Entonces, si se fijan, nos queda menos 2, sería 2 alfa sub 3 menos tanto igual a 0. ¿Cuánto es 2 alfa sub 3 menos 2 alfa sub 3? Esto es 0. O sea, nos quedó 0 igual a 0. ¿Es una contradicción? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0. ¿Cuándo hubiese aparecido una contradicción? Y esta parte es importante. Si, por ejemplo, nosotros hubiésemos llegado acá, estoy inventando, que 1 es igual a 0, eso es una contradicción, porque obviamente 1 no es igual a 0. Si se produce una contradicción en el sistema, significa que el sistema no tiene solución. Si el sistema no tiene solución, entonces el sistema no es linealmente independiente, automáticamente es LD. Cuando el sistema tiene solución y es la solución con los escalares todos iguales a 0, nosotros afirmamos que el sistema es linealmente independiente. En cualquier otro caso es linealmente dependiente. ¿Ok? Ya. En este caso particular nos quedó 0 igual a 0, que no es una contradicción. Así que simplemente no ha pasado nada acá. ¿Ya? Porque esto es verdad. Entonces seguimos con la ecuación 3. Entonces, vamos a tener que 2 alfa sub 2 más 4 alfa sub 3 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que reemplazamos el alfa sub 2, que habíamos dicho que era menos 2 alfa sub 3. Entonces nos va a quedar menos 4 alfa sub 3 más 4 alfa sub 3 igual a 0. O sea, 0 igual a 0. ¿Es una contradicción? No. Es algo que es verdad. ¿Y ocupamos todas las ecuaciones? Ocupamos todas las ecuaciones. Pregunta. Llegamos a que alfa sub 1 es igual a 0, alfa sub 2 es igual a 0 y alfa sub 3 es igual a 0. Necesito respuesta. El que no pueda hablar, escríbame en el chat. Mi pregunta es, ¿llegamos a que todos los escalares son 0? Me tienen que responder sí o no. Si no pueden hablar, hablen por el chat. Alguien me respondió, dice... No, ¿no es cierto? No hemos llegado a que todos los escalares son 0. Gracias, Carla. Por lo tanto, ¿qué pasa en esa situación? Ay. Ya. Si todos los escalares no son 0, automáticamente, ¿qué podemos decir de este conjunto? ¿Es LI o LD? Fíjense que el alfa 1 es 0. ¿Alfa 2 vale 0? No tengo idea. Alfa 2 depende de alfa 3. El sistema no me lo arroja, me arroja solamente la información que alfa sub 2 es menos 2 alfa 3. Y alguien puede decir, profe, pero si yo supongo alfa 3 igual a 0, y la respuesta es no, uno no puede suponer nada en este escenario. El sistema tiene que arrojar que todos los escalares valen 0. El hecho de que haya solo un escalar que valga 0 no implica nada respecto de los otros. No sabemos cuánto vale alfa 2, tampoco sabemos cuánto vale alfa 3. Por lo tanto, el conjunto es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema no arroja que todos los escalares son 0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, estimados? ¿Hay alguna duda antes de que borre toda la pizarra? ¿No? Ya. Voy a borrar. Ya. Ahora les voy a dar el último ejemplo, que es un ejemplo donde ahora los vectores son polinomios. ¿Ok? Si se fijan, les estoy entregando un ejemplo de cada tipo. Ya. Entonces ahora, esto lo voy a dejar planteado para que ustedes lo trabajen un rato y mientras tanto voy a pasar la asistencia. Ya, entonces, ejemplo número 3. Sea beta el conjunto formado por los polinomios 1 más x, el polinomio x al cuadrado menos 3
y el polinomio X. Son tres polinomios, ¿ya? Este conjunto es un subconjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, de los polinomios de grado menor o igual que 2. Determine si beta es LI linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Ya? Voy a dejar andando el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que de nuevo hacer una combinación lineal de los vectores que viven en beta, un alfa sub 1 por el 1 más x, más un alfa sub 2 por x cuadrado menos 3, más un alfa sub 3 por x, igual al polinomio nulo. Ojo con esto. ¿Cuál es el polinomio nulo en los polinomios de grado menor o igual que 2? El polinomio nulo tiene la forma 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Es 0 en el fondo, pero se representa de esta manera. 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pido que hagan? Hagan los desarrollos correspondientes, igual en coeficiente a coeficiente, lo que acompaña x cuadrado acá, igual a 0, lo que acompaña a x igual a este 0, y el término constante igual a 0. Van a generar un sistema de ecuaciones, y la idea es resolver ese sistema de ecuaciones para ver si es que los escalares son 0 o no. Si los escalares valen 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Si los escalares no valen 0 o no podemos despejar a partir del sistema, no podemos deducir a partir del sistema que son 0, automáticamente el conjunto, es linealmente dependiente. ¿Ya? Ya, ahora voy a pasar la lista, ¿ok? Ya, y vamos a ver cómo resolver este problema. Ojalá que lo hayan podido hacer. Ya. Voy a cambiar de lápiz. Ya. Bien, entonces, teníamos una combinación lineal de los vectores que aparecen en el conjunto beta, que es esta que está acá, igual al vector nulo, que es el polinomio 0, el polinomio nulo, en los polinomios de grado menor igual que 2. Entonces vamos a desarrollar, y nos va a quedar alfa 1 por 1, nos queda alfa sub 1 más alfa 1 por x, que sería alfa sub 1 por x, alfa sub 1x, más alfa sub 2 por x al cuadrado, menos 3 alfa sub 2, más alfa sub 3 por x, ¿no es cierto? Y esto igual a 0 por x cuadrado, más 0 por x más 0, ¿ok? Vamos a ordenar esto que está acá, o sea, vamos a escribir primero lo que acompaña a x al cuadrado. Fíjense que aquí hay un solo término que tiene x cuadrado, entonces nos va a quedar el polinomio alfa sub 2 por x al cuadrado. Después, ¿qué cosa acompaña a x? Sería este que tiene x y este otro que tiene x, o sea, va a ser alfa sub 1 más alfa sub 3 por x. Y ahora nos falta el término constante, o sea que no multiplica ni a x ni a x cuadrado, que sería alfa sub 1 menos 3 alfa sub 2. Ese sería el término constante. Igual a 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a igualar lo que acompaña a x al cuadrado, que es alfa sub 2, igual a lo que acompaña a x al cuadrado al otro lado de la igualdad. O sea, vamos a tener el sistema que alfa sub 2 tiene que ser igual a 0, que es el coeficiente de x al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x al lado de acá? Alfa sub 1 más alfa sub 3. Y esto tiene que ser igual a 0, que este cerito que está al otro lado. ¿De acuerdo? O sea, hicimos este igual con este, el coeficiente que acompaña a x. ¿Cuál es el término constante? Sería alfa sub 1 menos 3 alfa sub 2. Y esto tiene que ser igual al término constante del polinomio que está al otro lado, que sería este 0. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones.
¿Ok? Claramente de acá, de la primera ecuación, vamos a tener que alfa sub 2 vale 0. ¿Ya? Si alfa sub 2 vale 0, nos convendría reemplazarlo acá abajo, ¿no es cierto? Porque en la segunda ecuación no aparece el alfa sub 2. Por lo tanto, nos va a quedar alfa sub 1 menos 3 por alfa sub 2. Pero alfa sub 2 sabemos que vale 0. Y esto igual a 0, nos va a quedar que alfa sub 1, 3 por 0 es 0, ¿cierto? Por lo tanto, alfa sub 1 vale 0. Y ahora reemplazamos en la segunda ecuación. ¿Cuánto vale alfa sub 1? 0 más alfa sub 3, que no sabemos cuánto vale, y esto tiene que ser 0. Por lo tanto, alfa sub 3 vale 0. Entonces, hemos llegado a que el escalar alfa sub 1 vale 0, el escalar alfa sub 2 vale 0, y el escalar alfa sub 3 vale 0. Si todos los escalares que pusimos acá para hacer la combinación lineal valen 0, implica automáticamente que este conjunto que estábamos analizando con estos vectores es linealmente independiente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, fantástico. Ahora voy a darles la última definición. ¿Qué pasó? La última definición de cuando un conjunto es base. ¿Ok? Ya. Entonces, definición. Y ahora vamos a conectar las dos últimas definiciones. Vamos a conectar en esta definición la definición que habíamos visto en la clase pasada, cuando un conjunto era generador, y ahora que sea linealmente independiente. Entonces, definición. Primero partimos de B con la suma y la ponderación, un espacio vectorial, y sea otro conjunto beta, de nuevo, un B sub 1, un vector B sub 1, B sub 2, puntitos, 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 hasta un vector B sub n, que es un subconjunto del espacio vectorial B. Entonces diremos que beta es base, que es el concepto nuevo del espacio vectorial B, vamos a subrayar, es base de este espacio vectorial B, si y solo si satisface las dos siguientes condiciones. La primera condición es que el conjunto beta tiene que ser linealmente independiente. Y la segunda condición es que el conjunto beta genere a el espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces, para que un conjunto sea definido como base de un espacio vectorial, tiene que cumplir con dos condiciones, que tiene que ser el conjunto linealmente independiente y además generar el conjunto B. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, a ver, el ejemplo que voy a dar son ejemplos de las bases canónicas de los espacios vectoriales más conocidos, ¿ya? Y después vamos a probar, a ver qué hora es, vamos a probar uno de ellos y termino. Entonces, por ejemplo, de bases canónicas, no sé. No sé por qué se llaman canónicas, así como que me suena algo religioso, pero la verdad es que no tengo idea. No, canónicas. Son como las bases más básicas. Bases canónicas. Por ejemplo, el conjunto beta, como primer ejemplo, la base canónica, el número 1 es una base canónica de los números reales, del espacio vectorial de los reales, como primer ejemplo. Segundo ejemplo, el conjunto beta, que está formado por el 1,0 y el 0,1, es una base, la base canónica de R2, del plano.
el conjunto beta 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1, si se fijan, el que se mueve un 1 en cada una de las componentes, también es la base canónica de R3. Y no voy a continuar aquí porque claramente, por ejemplo, si fuera beta igual a 1000, 0100, 0010, 0001, sería la base canónica de R4, y así, ¿de acuerdo? Este conjunto, por ejemplo, el 1000, 0100, 0010, 0001, es la base canónica de las matrices de 2×2 con coeficientes en los reales. ¿Cómo sería la base canónica de las matrices de 3×3? Serían, ¿cuántas habrían? Acuérdense que las matrices 3×3 tienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tienen 9 coeficientes, ¿cierto? Entonces van a ser 9 matrices, donde la primera va a ser la matriz con un 1 acá, que sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La siguiente sería, ¿se fija? O sea, se va moviendo el 1 en cada una de las componentes. ¿Qué más? Ahora, la base canónica, por ejemplo, de los polinomios. Por ejemplo, la base canónica del polinomio 1x y x cuadrado es la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que 2. Por ejemplo, el 1 y el x es la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y también de pasadita, si tenemos solamente uno, aparte este ser base de los reales, es la base canónica. Ah, no, esta no la vamos a poner porque no tiene sentido, porque es la base canónica de las constantes, y en el fondo la base canónica de las constantes corresponde a la base de los números reales, ¿ya? Cuando hablamos de base canónica es como las más conocidas, las más usuales, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a demostrar, y con esto termino, por ejemplo, que esta que está acá es una base de R2, ¿ok? Ya, voy a borrar. Y último ejercicio, porque todavía nos queda tiempo, si esto se acaba a las 8, a las 8 termina esta clase, ¿no? A ver, a las 8, sí, tengo tiempo de sobra. Ya, entonces, ejercicio. Demuestre, acuérdense que ustedes la próxima prueba va a ser con desarrollo, ¿ok? No va a ser con alternativa. Demuestre que beta igual a el 1,0 y el 0,1 es base de R2. Para probar que algo es base, tenemos que ver que cumpla las dos condiciones. La primera condición, tenemos que probar que el conjunto beta es linealmente independiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo como pregunta. ¿Es LI? Entonces, para responder esta pregunta, hacemos una combinación lineal, alfa 1 por 1, 0, alfa 2 por 0, 1, igual al vector nulo de R2, que es donde estamos trabajando. Entonces, si se fijan, nos va a quedar alfa sub 1,0 más 0, alfa sub 2 igual a el 0,0. Entonces nos va a quedar alfa sub 1, alfa sub 2 igual a 0,0, de donde nos va a quedar el siguiente sistema. La primera componente igual a la primera componente, y la segunda componente igual a la segunda componente. Y este pequeño sistemita claramente nos arroja que alfa 1 vale 0, y que obviamente alfa sub 2 vale 0. Por lo tanto, el conjunto beta cumple la primera condición de ser LI. ¿Ok? Ya. Ahora, lo segundo que tenemos que probar es que el conjunto beta genera
AR2. ¿Qué significa que genere? ¿Qué significa que genere? Significa que cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de los vectores de beta. Eso significa que genera. Repito, que cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de los vectores de beta. ¿Qué significa que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de esto? Significa que dado un vector cualquiera de R2, por ejemplo, un x, y cualquiera, que pertenece a R2, no hay que darse uno particular, sino que uno general, entonces tenemos que ver, existirán, la pregunta es, ¿existen escalares alfa sub 1 y en este caso alfa sub 2, porque son solo dos vectores, tales que alfa sub 1 multiplicado por 1, 0 más alfa sub 2 multiplicado por 0, 1 nos dé el vector x, y? Esa es la pregunta. O sea, cuando hablamos de la existencia, uno tiene que exhibir el alfa 1 y el alfa 2 en función del x e y. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos. ¿Qué cosa es alfa 1 por 1, 0 más alfa 2 por 0, 1? Y el otro lo copiamos tal cual, ¿cierto? X, va a ser, ya lo habíamos hecho ya, alfa 1 por 0 más 0, alfa 2. Por lo tanto nos va a quedar alfa 1, que sería alfa 1 más 0, y 0 más alfa 2, que es alfa 2, igual a x, y, ¿cierto? Cuando un par ordenado es igual a otro par ordenado, cuando componente a componente son iguales, o sea que alfa sub 1 es igual a x, y alfa sub 2 es igual a y. Y tendríamos que resolver este sistema. Pero claramente acá no hay mucho que resolver. Alfa 1, ¿cuánto vale? X. Y alfa 2, ¿cuánto vale? Y. ¿Existen? Sí, aquí están. Alfa 1 es X y alfa 2 es Y. Cuando hablamos de probar que la existencia, basta que uno exhiba un alfa 1 en función de X e Y, que son generales, y un alfa 2 en función de X y, que son generales. Por lo tanto, beta genera AR2. Voy a clarificar un poquito este concepto. No voy a hacer otro ejercicio, sino que clarificarlo un poco. A ver, con un dibujito. Me interesa mucho que se entienda el concepto, ¿ya? O sea, porque claro, yo le estoy haciendo ejercicio, pero la idea es que no se mecanice tanto, sino que me interesa que se comprenda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, la idea es la siguiente. Nosotros estamos trabajando acá en un espacio vectorial B con una suma y una ponderación. Entonces, tomamos un conjunto beta, que es un subconjunto pequeñito que tiene vectores. Entonces, la idea que este conjunto va a ser base, por ejemplo, cuando uno toma cualquier vector que está ubicado en el espacio vectorial beta y lo puede escribir como combinación lineal de los vectores que viven acá. ¿De acuerdo? Que sería generador. Y además este conjunto tiene que ser linealmente independiente. Si cumple con esas dos condiciones, estamos diciendo que este conjunto es una base de este espacio vectorial. Existen muchas bases de espacios vectoriales. La única característica que tienen esas bases es que el número de vectores tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial. Por ejemplo, R2 tiene dimensión 2, por lo tanto, en este conjunto tienen que haber dos vectores, no podrían haber tres vectores, ¿ya? ¿Qué significa que este conjunto genere R2? Significa que, por ejemplo, si yo tomo un vectorcito B, supongan que yo tomo el vector 3, menos 7, que es un vector que vive en R2. Y uno dice, bueno, este vectorcito, ¿qué escalar pongo ahí? Tal que multiplicado con este, y alfa 2 multiplicado por el otro, me dé el 3, menos 7. Alfa 1, ¿qué nos dijo la fórmula? Tome el x. Ah, pero este es el x. 3. Y en el alfa 2 nos dice la fórmula, tome el y. ¿Cuál es el y? Menos 7. Y si ustedes hacen 3 por 1, 0,
más menos 7 por 0,1, efectivamente les da el vector original. ¿De acuerdo? Y ustedes dicen, profe, pero ¿siempre se podrá? No, no siempre se puede, porque, por ejemplo, lo que vamos a hacer el día viernes, los ejercicios, vamos a poner algunos conjuntos que no van a ser base del espacio vectorial, y como uno va a probar que no es base, es porque va a fallar en una de las dos condiciones. Acuérdense que para ser base tiene que ser linealmente independiente y además generar. ¿Ok? Y eso sería todo, queridos alumnos. Con esto estaríamos terminando